Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Isabel Navarro y me corresponde hablarles sobre la minificción del autor Honorato de Balzac, que dice así: toda nuestra sociedad estriba en la falda. Quitad la falda a la mujer. Adiós a la coquetería. Se acabaron las pasiones. En el traje está toda su potencia. Hablando un poco de esta minificción de este autor, pues Balzac es uno de los más prominentes escritores franceses del siglo XIX. Es conocido por su aguda observación de la sociedad y su habilidad para captar las sutilezas de la naturaleza humana. En su minificción, toda nuestra sociedad estriba en la falda. Él ofrece una reflexión provocativa sobre el papel de la vestimenta de la dinámica social y emocional de su época. Esta breve pero profunda pieza literaria invita a un análisis fonológico que desentraña los sonidos y estructuras que dan vida a su mensaje. Continuando con el tema, cuando hablamos de un análisis sintáctico y morfológico, tenemos que esta minificción se descompone de la siguiente forma. Cuenta con dos frases, que sería: toda nuestra sociedad estriba en la falda, y la otra frase sería que en el traje está toda su potencia. Una de las proposiciones sería: quitarle la falda a la mujer, adiós a la coquetería. Y la proposición 2, quitarle la falda a la mujer, se acaban las pasiones. Vamos a enfocarnos en las tres oraciones que componen esta minificción. La oración número 1 sería análisis morfológico y sintáctico de la oración número 1, la que dice: toda nuestra sociedad estriba en la falda. Hoy sería un adverbio de cantidad, nuestra un pronombre posesivo, sociedad sería un sustantivo común femenino, singular, estriba es un verbo, está en tercera persona del singular, del presente del modo indicativo, es una preposición, la, artículo determinado femenino, falda es un sustantivo común singular femenino. Cuando hablamos del análisis sintáctico, la oración está compuesta por una oración principal y un verbo auxiliar. Donde dice toda nuestra sociedad sería asunto social, complemento determinativo nuestra, complemento determinativo toda. Y cuando decimos estribo en la falda, es un verbo auxiliar estar, verbo principal ríbase, infinitivo derríbase, complemento de régimen verbal, que es en la falda. La oración sugiere que la sociedad en su totalidad se basa en la falda, lo que es una afirmación extremadamente simplificada y poco realista. La falda es solo una parte de la ropa y no puede ser la base de toda la sociedad. Oración número 2. Quitarle la falda a la mujer, adiós la coquetería, se acabaron las pasiones. En el análisis morfológico de esta oración podemos encontrar primeramente quitarle, que es un verbo, el verbo quitar, segunda persona del plural del imperativo, pronombre enclítico le, complemento indirecto, pronombre enclítico os, que es un complemento indirecto. La sería un artículo determinado femenino singular. Falda estaría siendo un sustantivo común femenino singular a una preposición. La, artículo determinado femenino. Mujer es un sustantivo común femenino singular. Coma, la coma es un signo de puntuación. Adiós, interjección, la, un artículo determinado
femenino singular, coquetería, un sustantivo común femenino singular. Si el pronombre personal reflexivo, acabaron, sería el verbo acabar en tercera persona del plural del pretérito perfecto simple. Las sería un artículo determinado femenino plural. Pasiones, un sustantivo común femenino plural. Cuando hablamos del análisis sintáctico, la oración está compuesta por 3 oraciones independientes separadas por comas. Quitarle la falda a la mujer, que ahí sería un sujeto implícito, ustedes, verbo quitar, complemento directo la falda, complemento indirecto sería le, complemento de régimen verbal a la mujer. Y la otra oración, adiós, la coquetería. Adiós sería una interjección, complemento directo la coquetería. Y la otra oración, se acabaron las pasiones. Las pasiones sería asunto, verbo acabar en forma prenominal, complemento directo implícito, que se refiere a las pasiones. La oración es problemática desde un punto de vista ético y legal, ya que sugiere una acción inapropiada sin el consentimiento de la mujer. Además, la afirmación "se acabaron las pasiones" es una generalización poco apropiada y poco respetuosa hacia la mujer. Continuamos. En cuanto a la oración número 3, en el traje está toda su potencia. Cuando hablamos del análisis morfológico, en sería una preposición, el un artículo determinado masculino singular, traje sería un sustantivo común masculino singular, está es un verbo en tercera persona singular del presente del indicativo, hoy un adverbio de cantidad, su es posesivo, potencia es un sustantivo común femenino singular. Cuando hablamos del análisis sintáctico, la oración está compuesta por una oración principal. La número 1, una oración principal que sería "en el traje está toda su potencia". Ahí se puede encontrar un complemento de régimen preposicional, que es "en el traje", un asunto, que es su potencia, verbo estar, un atributo, que es toda. La oración sugiere que toda la potencia o fuerza de alguien reside en su traje. Esta afirmación es una metáfora que implica que la apariencia externa presentada por el traje es la fuente de poder o influencia de esa persona. Sin embargo, esta idea es simplista y poco realista. El poder y la potencia de una persona depende de muchos factores como su inteligencia, habilidades, carácter, logros, y no solo de su apariencia externa. Análisis semántico. La minificción antiminifaldista de Honorato de Balzac puede interpretarse desde varios puntos de vista semánticos y simbológicos. Cuando hablamos de crítica social y de género, Balzac critica la superficialidad y la independencia de la sociedad respecto a la vestimenta, particularmente a la falda. Sugiere que la falda no solo es un símbolo de feminidad, sino que también es crucial para mantener la coquetería y las pasiones. Al quitar la falda, Balzac insinúa que se pierde una parte esencial de la feminidad y por ende de las dinámicas sociales y emocionales entre los sexos. También podemos destacar que es un simbolismo, la falda es un simbolismo. Además de ser una prenda de vestir, representa la feminidad, la seducción y la identidad de género femenina. Este gran autor parece sugerir que la sociedad depende demasiado de este símbolo para definir roles,
y comportamientos sociales, enfatizando así la fragilidad y las normas sociales y las convenciones de género. También podemos decir que, hablando de esto, la potencia del traje, ¿no? Al mencionar que en el traje está toda su potencia, Balzac podría estar haciendo una declaración sobre la influencia y el poder de la vestimenta en la sociedad. Y por último, tenemos pues una reflexión sobre la moda y la identidad. Cuando hablamos de la minificción, invita a reflexionar sobre cómo la moda y las normas de vestimenta influyen en la construcción de identidades individuales y colectivas. Balzac cuestiona si nuestra sociedad está demasiado centrada en símbolos superficiales como la falda, en lugar de valorar la esencia y la autenticidad de las personas. Y por último, cuando hablamos del análisis fonológico, tenemos que tener en cuenta 3 características relevantes en esta minifacción de este gran autor, que sería la asimilación en palabras como adiós, donde la D puede sonar más suave debido a la influencia de la J, que es fricativa palatal. Cuando hablamos de elisión, en algunos casos, especialmente en el habla rápida, algunas vocales átonas pueden elidirse. Cuando hablamos de alofonía, que sería una variación de la pronunciación de ciertos fonemas según su posición en la palabra y los sonidos circundantes, por ejemplo la D como oclusiva D en posición inicial de sílabas o como una fricativa entre vocales. Este análisis fonológico ofrece una visión detallada de la composición sonora del fragmento del texto, destacando los fonemas y las posibles interacciones entre ellos. Hasta aquí, profesor. Muchas gracias. En conclusión, la minificción cuestiona la relación entre la vestimenta, la feminidad y la sociedad. Sugiere que la falda es un elemento simbólico de la feminidad, pero que la identidad de la mujer va más allá de una prenda de vestir. La minificción invita a reflexionar sobre las connotaciones sociales y culturales de la vestimenta y su impacto en la construcción de la identidad. Muchas gracias.